Bien, buenas noches. Vamos a continuar el estudio sobre los dones espirituales. El estudio de la semana pasada fue una introducción general al tema. Quiero decir que le envié mis notas completas al pastor Antonio Núñez. Si alguno la desea tener, pues pueden pedírsela a él y pueden revisar los conceptos que vimos la semana pasada. En este estudio número 2 vamos a comenzar a describir uno por uno los dones espirituales, definición y ejemplos bíblicos de cómo utilizar estos dones. Vamos a desarrollar en esta noche los primeros cinco, siguiendo el mismo orden de la lista de Primera Corintios, que es la lista más larga, la lista más completa. En esa lista de 1 Corintios, capítulo 12, el primer don que aparece es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Este es el primer don que menciona el apóstol Pablo en la lista de 1 Corintios. Fíjese, este primer don y el segundo don, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, que son los dos primeros, no se mencionan en otra lista. Solamente aquí, en 1 Corintios capítulo 12. En las otras no se menciona. William MacDonald, un comentarista norteamericano de nosotros, los hermanos, ya está con el Señor, que escribió un comentario completo de la Biblia, que es muy conocido. Y él definió este don como el poder sobrenatural para hablar con perspicacia divina, sea para la resolución de problemas difíciles, para la defensa de la fe o para dar consejos prácticos. Eso está en su comentario de William MacDonald, así mismo se llama, publicado por CLIE en la página 808. Hablando de esto, debemos decir que tenemos ejemplos bíblicos. Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, descrito como varón lleno de fe y del Espíritu Santo en Hechos capítulo 6, se vio envuelto en una disputa o discusión religiosa sobre un tema con 5 grupos de judíos. Hechos capítulo 6, versículo 9, menciona eso. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, como también del Evangelio que lleva su nombre, dice sobre ese hecho, dice, pero no podían resistir a la sabiduría. Bueno, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esto implica que palabra de sabiduría no solamente tiene que ver con el contenido del mensaje, sino también con el poder con que se transmite el mensaje. Esteban fue para presentar una defensa poderosa de la verdad del Evangelio, pero en otros casos este don se utiliza y es útil para aconsejar adecuadamente a otro creyente que necesite orientación en la solución de algún conflicto o problema espiritual o práctico. No tiene que ser necesariamente el pastor, los pastores, puede un hermano tener esa capacidad, ese don de dar una palabra de sabiduría que oriente en el momento preciso a un hermano para solucionar un problema práctico o espiritual que está enfrentando en este momento. En el Antiguo Testamento, Jetro, el suegro de Moisés, le aconsejó en cuanto a la forma en que debía organizarse su ministerio entre el pueblo para no llevar la carga él solo. Eso está en Éxodo capítulo 18. Jetro
le da ese consejito a Moisés. Mira, tú solo no vas a poder, te vas a agotar, tienes que delegar. Las cosas pequeñas, la delega el grupo de 50, y escogen hombres. Y las cosas difíciles, las que ellos no pueden resolver, entonces las resuelves tú. Aquellas cosas tienen que ver con comunicarse con Dios, sus leyes, entonces tú lo resuelves. Pero cosas prácticas que el pueblo no necesita molestarte, pues lo haces tú. Eso fue una palabra de sabiduría. Y Moisés se dejó aconsejar por su suegro, Jetro, y eso le sirvió mucho para el ministerio. En Hechos capítulo 15, versículos 19 y 22, Jacobo o Santiago, uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén en los primeros años, habló porque había un problema que los fariseos querían imponer a los gentiles que se convertían, querían imponerles que guardasen las costumbres y las leyes judías. Y entonces se hizo un concilio, como le llamamos nosotros ahora, se hizo una reunión con los líderes, con los ancianos, estaba Pablo, estaba Pedro, los ancianos y los apóstoles. Y en esa reunión se paró Jacob y dijo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, dice el versículo 22, esto le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Eso fue una palabra de sabiduría. No podían imponerle las costumbres judías, solamente aquellas cosas que podían tocar lo doctrinal, como en este caso, contaminarse con los ídolos, fornicación, que es pecado, y el asunto de los ahogados y de sangre, aunque es una práctica judía, pero para mantener la paz en la congregación y no ofender a ese grupo de personas que son los judíos, pues se llegó a ese acuerdo. Y eso le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. El segundo que aparece, bueno, antes de eso debo decir que reconocemos que en la actualidad hay hermanos que Dios ha dotado con una sabiduría especial para aconsejar y hacer defensa de la fe y lo hacen con poder y gracia para el bien espiritual de algún hermano o de la iglesia en general. Yo voy a poner un ejemplo que solamente los hermanos de mi época van a recordar. Y es el hermano Roque Núñez. El hermano Roque Núñez llegaba a su casa, en esa época, yo era un muchacho, llegaba a su casa y comenzaba a hablar y a hacer historias y a decir cosas y duraba 2 horas hablando con usted. Pero al final, entonces él decía a lo que vino. Entonces esas historias, esas anécdotas que había hecho, entonces viene ¡pa! Y caía en el punto lo que le quería decir. Y cuando se iba, te dice, oye, pero ¿cómo sabía hermano Roque que eso es lo que yo necesitaba? Ese era hermano Roque Núñez. Yo sé que no todos lo conocieron, pero los que todavía están vivos de esa época y están ahí, pues saben que lo que he dicho es así. Una palabra de sabiduría. Usted dice, oiga, ¿cómo? Daba muchas vueltas, sí, hablaba 2 horas, pero caía en el punto. Y le decía lo que usted necesitaba. El segundo don que aparece en la lista es palabra de conocimiento. La Reina Valera 60 dice palabra de ciencia, pero es más correctamente conocimiento. Otra vez citamos a William McDonald, que define este don como el poder de comunicar información que ha sido divinamente revelada. Esto se ve en las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, cuando dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Y este conocimiento le fue revelado al apóstol Pablo por el Señor. Más adelante, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo dice, hablando del arrebatamiento de la iglesia y de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces tanto los vivos como los que estén resucitados recibiremos al Señor en el aire. Hablando de ese tema, dice, esto decimos en palabra del Señor. Es decir, Pablo recibió ese conocimiento, esa palabra de conocimiento, esa revelación, esa información, la recibió de parte del Señor. En ese sentido, esta palabra de conocimiento ha cesado, porque ya Dios, la Biblia, se completó ya para el año 90 de la era cristiana, ya la Biblia entera estaba escrita. El Nuevo Testamento estaba completo y el Antiguo Testamento pues hacía mucho tiempo que ya lo estaba. La fe cristiana fue entregada a los santos una vez por todas, como dice el apóstol Judas en su pequeño libro que está antes de Apocalipsis. En la actualidad, los cristianos estudiamos la revelación que ya está y con ese conocimiento adquirido por el estudio de la revelación que ya se dio, es decir, la palabra de Dios, hablamos en el nombre del Señor, pero de acuerdo con lo que está revelado. Aquila y Priscila, un matrimonio cristiano que aparece en el libro de los Hechos, usaron el conocimiento de la palabra de Dios para enderezar teológicamente a un joven predicador llamado Apolos. Así que leemos en Hechos capítulo 15, capítulo 18, versículo 26. Y, hablando de Apolos, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos usaron, pues, la revelación que ya fue dada y en conocimiento de esa revelación que ya la habían estudiado, pues enderezaron teológicamente al joven predicador Apolos. Es verdad que se dice que era elocuente, que hablaba bien, pero en algunas cosas no estaba bien derecho, hablando teológicamente. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer los creyentes en el tiempo actual. Usar la revelación divina que ya está escrita y en base a eso dar la palabra de conocimiento. Base a eso. No nada nuevo ni, eh, ni agregar lo que nos parezca. El tercer don que vamos a ver esta noche es apóstol o apostolado. Fíjese los versículos aquí, 1 Corintios 12, 28 y 29, Romanos capítulo 1, versículo 5, se menciona el apostolado de Pablo, pero también el don para los otros. La palabra apóstol, por supuesto, es una transliteración de la palabra griega al español. La palabra griega es apóstolos, apóstolos, y significa simplemente un enviado, lo que podemos llamar quizás en español embajador también. En ese sentido, todos los cristianos son enviados en ese sentido. No somos apóstoles en el sentido especial y único y exclusivo que fueron los 12 y el apóstol Pablo, pero todos los cristianos somos enviados a predicar el evangelio. Entonces, en ese sentido, pues tenemos el ministerio apostólico, aunque no seamos apóstoles. Ahora bien, como don del Espíritu, es un don restringido a los 12 apóstoles, a los discípulos que Jesús llamó y les dio el título de apóstol. Esos 12. Y luego entró el apóstol Pablo, sería un número 13. Pero el apóstol Pablo
fue un apóstol a los gentiles, fue un apóstol de un rango diferente. Y los otros apóstoles fueron mayormente a los judíos. Sabemos que el pecado de Judas evidenció que él no era un creyente verdadero, ni un seguidor verdadero de Cristo, pero fue seleccionado por el Señor porque tenía la misión de cumplir la profecía de que uno del círculo íntimo de Jesús le iba a traicionar y le iba a entregar. Luego de la resurrección de Cristo y su ascensión, los discípulos reunidos con la iglesia en ese entonces, el primer siglo, pues sustituyeron a Judas por otro. Algunos piensan que ese otro debió haber sido el apóstol Pablo, pero Pablo fue un apóstol diferente porque fue un apóstol a los gentiles. Los 12 eran apóstoles al pueblo de Israel. Hubieron requisitos que tenían que cumplir los que iban a ser apóstol en el primer siglo. Número 1, tenían que haber visto o conocido personalmente al Señor. Segundo, debieron ser testigos de la resurrección del Señor. Tercero, debieron ser llamados directamente por el Señor. Y número 4, tenían que cumplir el hacer señales o milagros en el poder del Espíritu. Cada uno de esos requisitos los apóstoles los cumplieron. En el caso de Pablo, también, porque aunque él no lo conoció físicamente en el tiempo de su ministerio, pero lo conoció en el momento de su aparición, ya resucitado, camino a Damasco. Los apóstoles fundaron las primeras iglesias en el primer siglo de la era cristiana y establecieron el orden y las doctrinas que la iglesia debía creer y enseñar para todos los tiempos. Efesios capítulo 2, versículo 20, habla de que de el fundamento de los apóstoles. Y Hechos capítulo 2, verso 42, habla de la doctrina de los apóstoles. Primera Corintios 4, 17, Pablo dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y Pablo y Pedro enseñaron las doctrinas que la iglesia, bueno, mayormente Pablo y Pedro enseñaron todas las doctrinas que nosotros debemos creer, conocer, creer y enseñar. Los que vengan después de nosotros tienen que enseñar las mismas doctrinas apostólicas y la iglesia, hasta que Cristo venga, debe creer las mismas doctrinas que los apóstoles enseñaron. Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿existen apóstoles en el día de hoy? Bueno, sabemos que hay personas, hay pastores en la actualidad que se están llamando apóstoles, pero realmente eso es una prerrogativa que no tiene fundamento bíblico. Tal vez lo hacen para sentirse con más autoridad, pero no es la enseñanza bíblica. En la Biblia, los apóstoles son solamente los del siglo I y no existe sucesión apostólica. Es decir, Jesús nos dijo, cuando se mueran estos, elijan 12 más. No está eso. En la Biblia Jesús no enseñó eso. El don apostólico fue solamente los 12 que eligió Jesús y el apóstol Pedro, que también fue elegido por el Señor. El don era un don especial, un don de fundación y organización histórica para la iglesia del primer siglo. No existe la sucesión apostólica. Las iglesias ahora son fundadas por creyentes, misioneros, pastores que la guían y apacientan el rebaño. El cuarto don que vamos a mencionar esta noche es profeta o profecía. Fíjese abajo cuántos versículos donde aparece este don. Romanos 12,
1 Corintios 12, capítulo 14, verso 22, verso 24, verso 29 a 32, Efesios capítulo 4, verso 11, y hay más. Este es un don bien documentado. En Efesios capítulo 2, bueno, este es el que estaba buscando ahorita. Parece que lo puse fuera de lugar. A diferencia de lo que generalmente la gente cree, no es principalmente predecir el futuro. La gente piensa que profeta es solamente el que predice el futuro. En el Antiguo Testamento hubieron muchos profetas que ni siquiera predijeron el futuro. Simplemente la palabra profeta significa un portavoz de Dios, uno que habla en nombre de Dios. No tiene necesariamente que predecir el futuro, aunque en muchos casos eso ocurrió así. Si Dios manda un mensaje que no tiene nada que ver con predicción del futuro, ese se llamaba profeta también. Ahora hubieron profetas que de manera especial Dios les reveló cosas futuras y entonces escribieron libros en la Biblia que tienen profecías importantes. Pero recuerda ese dato, no todos los profetas que aparecen en la Biblia, no todos predijeron cosas futuras, simplemente dijeron lo que Dios les mandó decir en el momento presente que ellos vivieron y que ellos ejercieron sus ministerios. En Efesios capítulo 2, versículo 20 y 22, los profetas y los apóstoles aparecen juntos, poniendo el fundamento doctrinal para la iglesia, de modo que en el Nuevo Testamento habían profetas y su ministerio estaba ligado a la enseñanza de la doctrina y también de la revelación, porque recibían revelación. Dice este versículo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versos 20 y el 22. 1 Corintios 14, 22 dice que el don era para la edificación de los cristianos. Y en el 14, verso 3 dice Pablo, el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Esas tres cosas no concuerdan con un profeta que predice el futuro. Eso concuerda simplemente con un predicador que toma la palabra de Dios y edifica a los demás creyentes. Los exhorta, los consuela y les habla la palabra de Dios. En ese sentido, el don sigue existiendo. En ese sentido, el don sigue existiendo. Un portavoz de Dios que usa la palabra que ya está revelada y la usa para exhortar, para consolar y edificar. Ese es profeta en ese sentido. Ahora ya no usamos la palabra profeta, usamos la palabra predicador o portavoz del mensaje de Dios. Ahora, en el sentido que existió en el siglo I, sí ya cesó, porque ese profeta que predecía cosas futuras, que recibía revelaciones, en ese sentido ya ese don cesó. No quiere decir que Dios no pueda hacerlo de nuevo en el presente. Si Dios quiere revelarle a una persona de una manera especial de algún acontecimiento futuro, una catástrofe que viene, qué sé yo, Dios lo puede hacer, indiscutiblemente. Dios no tiene límites y nosotros no podemos poner el límite a Dios, pero el don como tal ya no existe. El don cesó cuando se completó el Nuevo Testamento con los escritos de los apóstoles, como dice 1 Corintios 13, 8 al 10, que son unos versículos bien discutidos. Son bien discutidos, pero quizá en otra oportunidad pueda
dar una exposición aparte sobre esos versículos. Porque si lo doy ahora, pues no terminaría. En Hechos capítulo 11, versos 27 y 28, Pablo menciona un grupo de profetas que llegó a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, entre lo que se destaca a uno llamado Agabo, que predijo una hambruna. Y esa profecía se cumplió en el gobierno del emperador Claudio, que gobernó entre el 41 y el 54 después de Cristo. Y eso se menciona en el libro de los Romanos, que por esa hambruna muchos hermanos salieron de Roma y se fueron a Jerusalén, entre los cuales pues está Priscila y Aquila. Lo dice la Biblia, salieron por esa situación, en cumplimiento de la profecía de Agabo. Una nota bíblica de la Biblia de Estudio, Reina Valera 95, dice: el don de profecía lleva a la persona a comunicar por inspiración de Dios mensajes dirigidos a otros. Por lo general, el mensaje se refiere a una situación presente, aunque algunas veces, como en Hechos 11:28 y Hechos 21:22, se trata de anunciar eventos futuros. A finales del primer siglo, el apóstol Juan advirtió en contra de falsos profetas que pretendían hablar en nombre de Dios, pero negaban la plena deidad de Cristo. Usted puede leer eso en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. En aquel entonces todavía el don estaba vigente, por lo tanto el consejo del apóstol Juan fue, dijo, probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Cómo probar la veracidad o la falsedad de un profeta? Bueno, léase tranquilo en su casa ese pasaje y puede ver allí los consejos que da el apóstol Juan sobre ese tema. Pero déjeme decirle, básicamente esto es lo único que hay que hacer, o principalmente lo que hay que hacer. Cualquier persona que diga una cosa que como que Dios se lo reveló, lo único que hay que hacer es compararlo con el mensaje general de la Biblia. Si no coincide, bueno, pues podemos rechazar eso y decir, no, eso no es de Dios, porque no coincide con la enseñanza general de las Escrituras. ¿Qué opinamos de iglesias modernas que tienen profetas y tienen apóstoles? Bueno, mantienen unas doctrinas que no tiene confirmación bíblica realmente. No han entendido bien el tema en las escrituras. Si reconocemos apóstoles y profetas en el tiempo actual, entonces tenemos que reconocer también que la Biblia le falta algo, que la Biblia todavía está en proceso de escritura, que todavía la revelación está abierta y que el canon bíblico no se cerró, sino que puede aparecer mañana un libro nuevo y hay que agregarlo después del Apocalipsis. Y entonces eso sería falso. No podemos caer en ese extremo porque la Biblia ya está completa hace mucho tiempo y Dios nos ha dado revelación nueva. El último don que vamos a mencionar esta noche es el don de sanidades. Quiero que note esta palabra, sanidades, está en plural. Y aparece una sola vez en 1 Corintios 12:9. No se menciona en las otras listas. No se menciona en Romanos, no se menciona en Efesios, ni en dos versículos que menciona Pedro. Solamente aquí, 1 Corintios 12:9. Y dice, don de sanidades. No dice, como decimos nosotros ahora, que el don de sanidad. No, dice sanidades. ¿Qué significa eso? Significa que es el poder para sanar diferentes enfermedades. Quizás todas las enfermedades, porque está en plural, sanidades. Es diferente al don de milagros. Diferente al don de milagros. Don de ser milagro es otra cosa.
Este es don de sanidades. Debemos definir esto como el poder para sanar diversas enfermedades, incluyendo sacar demonios, porque eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. En el caso de que la enfermedad sea producida por un demonio, Jesús y los discípulos sacaban el demonio para que la enfermedad entonces se fuera, porque era causada por demonios. No en todos los casos que una persona esté enferma significa que sea un demonio que esté adentro produciendo la enfermedad. Pero en el Nuevo Testamento aparecen algunos casos así, no todos, algunos casos, que la enfermedad era producida por la presencia de un demonio o demonios. En ese caso, la sanidad incluía también sacar el demonio porque era el que estaba produciendo la enfermedad. Los apóstoles tuvieron este don, si puede ver ahí en la pantalla, Hechos capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 28. Hay varios versículos ahí que solamente lo menciono, usted puede anotarlos y estudiarlos al paso en su casa. Junto con el don de milagros, el de sanar era dado para autenticar el mensaje de la resurrección de Cristo y autenticar a los apóstoles como emisarios, como heraldos verdaderos y directos del Señor Jesucristo. Podemos ver en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, que el apóstol Pablo dijo a los corintios que no estaban reconociendo su apostolado. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Y menciona señales, prodigios y milagros. Esas tres categorías incluyen las sanidades, milagros, portentos, cosas especiales. En el Nuevo Testamento, si lo estudiamos al paso, nos vamos a dar cuenta que solo los apóstoles tenían ese don. Solo los apóstoles tenían ese don. La evidencia bíblica nos muestra que ya al final de la era apostólica, ese don había desaparecido como don. No estoy diciendo que Dios no puede sanar. Dios puede sanar en cualquier época de la historia. Dios puede sanar incluso ahora. Pero estamos hablando del don de sanidades. Como don que se daba, ese don ya no existe como don. Pero Dios puede sanar en cualquier época de la historia a un enfermo y hasta levantar muertos. Dios lo puede hacer porque Dios es todopoderoso. Ahora, si leemos en estos versículos, Filipenses 2, 27, 1 Timoteo 5, 23 y 2 Timoteo, 1 Timoteo 5, 23 y 2 Timoteo 4, 20, nos vamos a dar cuenta que esas son algunas situaciones en las que el apóstol Pablo se enfrentó con personas enfermas y en vez de sanarlos, lo que le da son consejos médicos. Por ejemplo, a Timoteo le dice, ya no bebas agua, el agua de aquel tiempo no era un agua procesada como la de ahora. Dice, sino toma un poco de vino por las enfermedades, tus enfermedades del estómago. ¿Y por qué no le dijo, ven aquí para yo ponerte las manos y sanarte? Bueno, se ve que ya para esa época, bueno, como que estaba desapareciendo el don, ya no estaba, ya Pablo estaba sanando gente. Y en Tito también menciona, en el libro en Filipenses 2:27, Pablo menciona de que Tito estuvo muy enfermo al borde de la muerte. Pero dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo sanó. Tuvo misericordia de mí para que no tuviera pena, no pena, tristeza sobre tristeza. Y así sucesivamente. Se ve que ya según iba avanzando el siglo I y acercándose al final de la era apostólica, el don ya estaba desapareciendo. Ya los apóstoles
no estaban teniendo ese don para sanar. En la epístola de Santiago, que fue una de las primeras en escribirse, o quizás la primera, se piensa que se escribió en el año 48, que por ahí más o menos se escribió la de Gálatas. La primera epístola que se escribió en el Nuevo Testamento fue o la de Gálatas o la de Santiago. Hay una discusión sobre eso. Posiblemente la de Santiago fue la primera epístola que se escribe. Sin embargo, llamo la atención a que en esta epístola de Santiago, en el capítulo 5, versos 14 al 16, Santiago habla y dice que si hay hermanos enfermos en la iglesia, dice, llame a los ancianos y hagan oración por él y será sano. Y si alguno ha cometido pecado, o sea, pecado por el que Dios le mandó la enfermedad, dice, le serán perdonados. Fíjese, si el don estaba vigente, ¿por qué no dice, bueno, pues llaman a los apóstoles o a cualquiera que tenga el don de sanidad para que lo sane? No, dice, vaya donde los ancianos y oren por él. Aunque el don ya no está vigente, sin duda, como dijo ahorita, Dios puede sanar y lo hace como respuesta a las oraciones de los creyentes. Dios también usa médicos y no podemos olvidar eso. Dios también usa los médicos y las medicinas naturales o convencionales o las naturales también, tanto en el pasado como en la actualidad. Voy a poner un ejemplo de la Biblia. Dos ejemplos. En Hechos, capítulo 28, versículo 8, se habla de una persona que dice que se sanó. Y la palabra ahí griega es iaomai, que significa simplemente sanarse. Sanarse de una enfermedad. En Hechos, capítulo 28, versículo siguiente, el 9, se habla de un grupo de personas que fueron sanados. Sin embargo, la palabra griega que usó el doctor Lucas fue la palabra terapia. Terapeuo en griego, terapia en español, ¿verdad? Voy a leer estos dos versículos y con esto voy a terminar. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Eso fue en una isla, la isla de Malta, donde la nave donde iba el apóstol Pablo y los presos que iban para Roma. Lucas andaba con Pablo. Habían naufragado y fueron a parar a esa isla, la isla de Malta. Dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Lucas sabía de qué estaba enfermo porque Lucas era médico y lo chequeó. Dice, tenía disentería y fiebre. Y dice, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. La palabra griega aquí es iaomai. Significa que lo sanó de su enfermedad. Sin embargo, el versículo es el versículo 8. Sin embargo, el versículo 9 dice, hecho esto, también los otros que estaban en la isla, que tenían enfermedades, venían y eran sanados. Pero ahí Lucas no usó la palabra iaomai, usó la palabra terapia. ¿Qué me dice eso a mí? Ese grupo de personas que vino, Lucas era médico y Lucas lo chequeó y Lucas le recetó. Usa la palabra terapia, no la palabra que fueron sanados. Entonces, ese segundo grupo que vino, lo vio Lucas como médico y le dijo, tómese esto, tómese tal cosa, usted 3 veces al día, y ya, eso fue. Y fueron sanados, sí, pero ahí no fueron sanados por el apóstol Pablo con el don de sanidad, sino Lucas que lo vio y le recetó lo que tenían que hacer. Ese no son los únicos versículos en que aparece esta distinción. Hay otros versículos que se pueden ver donde aparece esta diferencia. Bueno, hemos visto esta noche esos 5 dones. En la próxima ocasión que me toque turno, no será la semana que viene, pero la de arriba, pues seguiremos con los otros dones. Espero que esto le haya servido de mucho para los que están estudiando los dones
espirituales. Se puede abundar mucho más, pero agotaríamos 2 horas y no es necesario. Gracias por escucharme. Que el Señor les bendiga. Si hay alguna pregunta, estamos a su orden. Amén.